quisiera comentar con respecto a qué sucedió en la cruz del Calvario. Ese es lo que nosotros debemos entender, qué sucedió. Ciertamente con nuestra mente limitada nunca vamos a poder comprender en su totalidad todo lo que sucedió en aquel lugar, en aquel acto que, si lo vemos, duró 3 horas, 4 horas, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado hasta cuando fue bajado de aquella cruz. Por eso es importante que podamos entenderlo, qué sucedió en aquel lugar. Pero también es importante que podamos entender aquellos conceptos que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, en aquel lugar donde podemos escuchar a Dios, qué significan. Hemos estado viendo la redención, hemos visto la expiación, la propiciación, y hoy día vamos a ver también lo que es la reconciliación. ¿Ya? Eso, yo creo que hoy día vamos a ver eso. Pero quisiera un poco que repasemos un poco lo que hemos visto, que es bueno repasarlo, porque incluso yo que lo he estado repasando varias veces y este tema lo he estado exponiendo en varios lugares, también se me van olvidando y es bueno que nosotros podamos ir repasándolo día a día. Dijimos que la redención representa la obra de la cruz desde el punto de vista del precio que hubo que pagar para rescatar al hombre. ¿Por qué tuvo que haber ese precio? Porque nosotros éramos esclavos del pecado y el precio que se tenía que pagar para poder dejar a un esclavo libre y para nosotros dejarnos libre, el Señor Jesucristo tuvo que pagar el precio más alto que alguien podría haber pagado, que es su sangre, el derramamiento de su sangre. También estuvimos viendo lo que era la expiación. La expiación, a diferencia de la redención tenía como mirada al hombre, al pecador. La expiación tiene una mirada hacia el pecado, aquello que nos esclaviza, aquello que nos esclavizó. La expiación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la culpabilidad del pecador. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando derramó su sangre a través de la expiación? Fue borrar, quitar, destruir el pecado que había en nosotros y por esa forma Él nos llama santos y hijos de Dios. Por eso es que podemos entrar a la presencia de Dios hoy día libremente. También estuvimos viendo lo que era la propiciación. La propiciación es mirado del punto de vista hacia Dios. La propiciación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la satisfacción que Dios ha de recibir antes que pueda extender su misericordia a los hombres. Recordemos que la ira de Dios está sobre los pecadores, está sobre aquellos que son esclavos, aquellos que practican el pecado, aquellos que decidieron o decidimos honrar a Satanás. Bueno, cuando el Señor Jesucristo murió en aquella cruz, primero Él cumplió la ley, ¿ya? A Él no se le podía acusar de pecado alguno. A Él no se le podía decir que era un hombre pecador, sino más bien fue aquel cordero sin mancha, santo, perfecto, que derramó su sangre y Él recibió
la ira que estaba sobre nosotros, Él la recibió en aquel momento, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque ahí Dios estaba cargando la ira. Y Él, al derramar su sangre, apaciguó la ira que estaba sobre nosotros, y para Él fue un sacrificio perfecto, a diferencia de aquellos corderos que los sumos sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento, que cada cierto tiempo tenían que sacrificar aquel cordero, pero el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Bueno, hoy día vamos a ver otro concepto, otra mirada hacia la cruz, que es la reconciliación. Creo que esta palabra es una palabra que nosotros siempre estamos ocupando. Es una palabra que siempre, e incluso en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Cuando tenemos algún altercado con alguien, alguna dificultad, y nos acercamos para poder reconciliarnos con aquella persona. La reconciliación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la enemistad del hombre contra Dios y de la necesidad de que esa situación sea cambiada. Nosotros, antes que fuésemos creyentes, éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Él. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, verso 10, cuando dice, porque si siendo enemigos, ese tiempo pasado para nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, fuimos acercados a Dios, y ese acercamiento lo produjo por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esencialmente, la reconciliación consiste en poner punto final a la enemistad entre Dios y los hombres. Ciertamente esta enemistad fue causada por el hombre, no por Dios. Para que lo tengamos claro, Dios no fue el que cometió el pecado o aquella situación que nos puso en enemistad, sino que fuimos nosotros cuando le desechamos, cuando Adán y Eva prefirieron hacerle obediente a Satanás más que a lo que Dios les había mandado. Llevaba a cabo mediante el sacrificio expiatorio de Cristo y a través del cual la ira de Dios ha sido cambiada. La propiciación, lo que estábamos viendo. Su justicia ha sido satisfecha y el hombre es reunido con Dios como el Padre amante y reconciliador. El sacrificio del Señor, aquella muerte, fue aceptada por Dios. Fue, por decirlo de una forma más chilena, se pidió el perdón, se pidió las disculpas hacia Dios por aquella falta, por aquel pecado que nosotros habíamos cometido de alejarnos de Dios, de ser desobedientes a Dios. ¿Cuál es la base de la reconciliación? Primeramente, la reconciliación es lo que Dios lleva a cabo, ejercitando su gracia hacia el hombre pecador
sobre la base de la muerte de Cristo, en sacrificio de la propiciación, bajo el juicio al pecado. Ayer estaba escuchando un mensaje de un hermano que decía que la obra de Jesucristo o la reconciliación de Jesucristo entre los hombres y Dios fue un plan completo, un plan trino. El Padre lo planeó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo hoy día nos da a conocer ese plan de salvación. ¿Cierto? No hay otra, no es que al Señor se les haya ocurrido solamente o al Padre haya obligado al Hijo, sino que fue una obra completa, una obra de la Trinidad de Dios. Y ellos, en su amor eterno, Él nos hizo salvos y nos ha reconciliado con con Dios. El apóstol Pablo subraya la iniciativa divina en esta obra de la reconciliación. En segunda a los Corintios, ustedes pueden leer del verso 15 al 20, pero yo voy a leer solamente dos versículos, el 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, perdón, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí en estos dos versículos, hermanos, vemos dos cosas importantes, o más de dos podríamos ver. Primero, que la reconciliación viene de parte del ofendido, que es de parte de Dios. No es de parte de nosotros, los ofensores. ¿Ya? Me acuerdo cuando el Señor Jesucristo decía que si cuando vayas a poner tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda, ve tú y reconcíliate y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Ya? Es eso lo que está haciendo Dios, que el ofendido viene hacia el ofensor y nos reconcilia a través de la obra de Jesucristo. Y que Dios estaba reconciliando. Y cuando dice no tomando en cuenta los pecados, digamos, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, no está diciendo que Dios pasó por alto, no está diciendo que Dios hizo borrón y cuenta nueva, sino más bien que esos pecados fueron cubiertos, fueron borrados, fueron quitados por la sangre de Jesucristo. Y la última parte que nos dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es un llamado de atención hacia cada creyente, en que podamos llevar esta palabra, esta obra, este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a aquellos que todavía no han creído en Él. Nosotros debemos llevar esta palabra de reconciliación. La parte de Dios ya ha sido realizada cuando el Señor Jesucristo murió en el Calvario. Pablo lo declara que Dios hizo al único sin pecado, pecado por nosotros. Es importante destacar también que la Escritura no dice que Dios hizo a Cristo pecador, sino pecado. Esto equivale a decir que Dios hizo al inocente Hijo encarnado el objeto de su ira y de su juicio. El Señor Jesucristo fue el que recibió
aquella ira y aquel juicio que estaba sobre nosotros por nuestra causa, y con el resultado de que en Cristo, sobre la cruz, el pecado del mundo había sido juzgado y ha sido quitado. La reconciliación es el resultado de la expiación. El pasaje que más acerca a ver lo que es la reconciliación es la parábola del hijo pródigo, como decía la otra vez. Esta parábola, hermanos, es tan hermosa, si uno la estudia a fondo, uno va a encontrar que no es el hijo pródigo y no es el hijo mayor el que se acerca al padre, sino más bien es el padre el que sale a buscar, el que sale al encuentro de su hijo menor y sale de su casa a invitar a su hijo mayor. Pablo nos habla de la reconciliación ahí en Efesios capítulo 2, verso 14, pero yo quisiera leer un poco antes, eso no lo tengo, del verso 11, no lo tengo ahí en las diapositivas, pero yo se los voy a leer. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, nosotros, está hablando a nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, tiempo cuando nosotros estábamos lejanos de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, alejados, sin esperanza. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, está hablando de los judíos y de los gentiles, hizo uno. ¿Cuál es ese uno? Bueno, su iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo primero que se debe destacar en este pasaje es que el Señor es nuestra paz. Nosotros tenemos paz a través de su sacrificio, y que por medio de él es que nosotros somos hijos de Dios. También escuchaba ayer a este hermano, el cual hablaba que en el Antiguo Testamento la palabra amor, te saben que tiene tres traducciones, o tres, los judíos la escribían de tres formas, lo que significaban tres cosas diferentes. Fileo, que era un amor emocional, y eros, que es un amor físico. Esas eran las dos palabras que se ocupaban mucho en el Antiguo Testamento.
La que menos se ocupaba era el amor ágape. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles o el Espíritu Santo, a través de los apóstoles que escribieron, le dieron mucho énfasis a esta palabra del amor ágape. ¿Qué es lo que significa este amor ágape? Es amar con sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo? El eros ama cuando ve algo atractivo. El fileo ama a alguien que le entrega amor. Pero el ágape ama incluso a aquel que no le ama, que no es correspondido. Así es como Dios, en su amor, en su misericordia y en su bondad, Él nos reconcilió, Él nos dio la paz, Él sacrificó a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviésemos esta reconciliación, el que podamos llegar al Padre y decirle, Padre, es poder decirle, Dios, es poder decirle, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él ya no tiene dos pueblos, pueblo de gentiles y de judíos, sino más bien que tiene un solo pueblo, y ese pueblo son los redimidos, los salvados, aquellos que fuimos a la cruz de Cristo y nos arrodillamos delante de Él y le pedimos perdón. Es Él el que nos reconcilió. ¿Qué significa entonces la reconciliación? Es reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo. Esto, hermanos, es lo que hoy día estamos viendo. Esto es lo que hoy día debemos entender, que nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió. Y si hoy día nosotros estamos aquí recordando a nuestro Salvador, recordando su sacrificio, es porque Él vino a este mundo para acercarnos a nosotros que estábamos lejos, a nosotros que estábamos perdidos, a nosotros que estábamos extraviados. Nos acercó a través de su sangre, de aquel sacrificio en la cruz de Cristo. Este concepto de la reconciliación, hermanos, creo que es muy importante, porque vemos que fue algo ideado, no por el hombre, sino por Dios, aquel que fue ofendido. Él tomó la iniciativa, no nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, que estás en los cielos, soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la obra que tu Hijo realizó en la cruz del Calvario. Te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido en estos días, con estos términos que el hermano Cristian nos ha enseñado. Así podemos ver la obra de la cruz de una manera más amplia. Te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo. Como dice Primera de Juan, eres la propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque Él fue el único que podía ser nuestro sustituto, tomar nuestro lugar. Y vino a mi mente cuando el hermano hablaba de la reconciliación, cuando el hombre fue echado del huerto del Edén. Ellos allí fueron apartados, fueron expulsados del huerto del Edén.
Y hubo 2 querubines allí con espadas que guardaban la entrada del huerto, y el hombre fue apartado de Dios. Nosotros éramos enemigos, éramos hijos de ira. Padre, y que tu Hijo haya ocupado nuestro lugar, que tu Hijo haya hecho la reconciliación. Qué maravilla que ahora te podemos llamar Padre. Qué maravilla que ahora somos hijos tuyos. Qué maravilla que hubo una reconciliación, y eso fue gracias a nuestro mediador. Señor, qué hermosa es la obra del Calvario. Ahora, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Dios y Padre, te llamamos hechos hijos de la luz. Qué alegría, Señor, que ahora somos tus hijos. Y cantamos ya del juicio libertado por la sangre de Jesús. Señor, te adoramos porque tu Hijo era el único que podía hacer esta reconciliación. Era el único que nos podía tomar nuestro lugar. Y qué hermoso es cuando hay una reconciliación entre amigos, en un matrimonio, entre 2 personas. Pero qué alegría más grande en que ahora somos hijos tuyos, Señor. Bendita la obra del Calvario, majestuosa, solemne. Gracias por este ministerio de la reconciliación. Gracias por tu palabra. Y un día como hoy adoramos a tu Hijo porque Él murió y resucitó y viene a buscarnos, y tenemos esa esperanza. Padre, recibe las gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos,